La década de los 80 resalta por ser un periodo donde se forman varias casas de estudiantes en Morelia y es un periodo de efervescencia política y cruentas luchas de los moradores de ese tiempo por conseguir mejoras a los albergues estudiantiles. Estos son los tiempos de huevo y frijoles, cuando las luchas de las casas del estudiante se hacían por una parte pensando con el estómago. Había hambre y muchas necesidades. Es en este periodo donde resaltan los dirigentes pioneros, los activistas, los que desde un principio tuvieron la visión de lograr una educación popular al servicio del pueblo al interior de la Universidad Michoacana. Debo de reconocer que era un movimiento heredero de una gran tradición de lucha revolucionaria, de pensamiento liberal, de una ideología muy avanzada, un movimiento estudiantil que además todavía se moviliza en fechas muy específicas, pero que fuera de esas fechas y de esos movimientos no tenía un programa. Yo creo que había un elemento ahí importante que no permitía el que las casas lograran muchos de sus objetivos que se planteaban en ese momento. Era la corrupción. Había una corrupción tremenda que desde la autoridad universitaria tenían por ahí control al interior de las diferentes casas a través de sus activistas tradicionales, muchos activistas que ya no eran estudiantes meramente, sino que ya vivían en la casa como parásitos, vamos a decirlo, ¿no? Había mucha anarquía, mucho desorden, no había normas que establecieran la necesidad o la obligatoriedad de que fueran regulares los moradores de las casas. De tal manera que había un sinnúmero de fósiles al interior de las casas. Entonces llega una nueva generación y empieza a denunciar la corrupción existente que hay en las casas del estudiante y a las autoridades universitarias, sobre todo por ser los corruptores. Las casas existían, te digo, de hecho, por la cuestión de la fuerza, ¿no?, de la organización. Y como no existían las casas legalmente, los apoyos se daban en forma de becas. Los moradores recibían su beca y la juntaban, y con eso sostenían el comedor. No había mucha disciplina con respecto a la vida interna, entonces había mucho vicio, sobre todo había mucha borrachera, que se iba perdiendo el objetivo y el sentido de una casa del estudiante universitaria, porque llegó un momento en que los fósiles, los reprobados, eran mayoría. Al ser mayoría los reprobados, entonces mantenían a raya a los que se iban a la escuela, imponían su ley. Entonces no había manera de sacar a gente que tenía 10, 15, 20 años viviendo en las casas del estudiante. En una huelga de una normal privada que los muchachos se empezaron a organizar contra el aumento irracional de cuotas, el dueño contrata unos pistoleros y en ese movimiento de huelga a mí me hieren y muere otro compañero, salimos heridos varios. A mí se me hace prácticamente imposible por cuestiones de seguridad seguir en el DF, tengo muchas amenazas de la policía y yo participo en una organización que me pide o acuerda que salga del Distrito Federal y que busque un lugar donde estar. Tengo dos invitaciones, una de los compañeros de la Universidad de Sinaloa y otra de los compañeros de la Universidad Nicolaita, de la Michoacana. Así que decido a finales y principios de 1981 venir a terminar la carrera. Yo estaba en la UNAM, en la Escuela de Economía, y decido venirme a Michoacán. Así es como llego a Michoacán en 1981. Entonces en ese tiempo había un grupo importante de activistas que aunque no ocuparan un cargo, una comisión, o que no fueran del consejo, podían asistir a las reuniones de la coordinadora, hacer propuestas y todo, y pues era un grupo además muy respetable, ¿no? La CUL surgió como un verdadero proyecto revolucionario que en su momento aglutinó y coordinó a organizaciones estudiantiles y sociales de izquierda que luchaban para cambiar este sistema injusto. Bajo estos ideales, las casas del estudiante y las organizaciones que simpatizaban con el movimiento emprendieron grandes luchas al interior y exterior de la universidad. Bueno, mira, yo venía de una experiencia de las casas del estudiante del Distrito Federal y ahí hubo un decreto que firmó López Portillo, que era presidente de la República,
que decretaba la desaparición de las casas de provincia en el DF, yo observé que los argumentos que el gobierno federal tenía para la desaparición de la casa eran 4. Primero, el principal argumento es que había una mayoría de moradores de las casas que no estudiaban, que además era un argumento muy contundente ante la sociedad. Es decir, ¿cómo estar manteniendo casas de estudiantes donde no hay estudiantes? 1, que había mucho vicio al interior de las casas. Y entonces hicimos un pequeño programa con varios compañeros de las casas y dijimos, bueno, tenemos que arreglar este asunto, si no vamos camino a la desaparición de las casas. Primero, tenemos que pensar en meter las casas a una dinámica de responsabilidad, de sacarla del asunto de los vicios, en principio. Y después ya, saneadas las casas, podemos pensar en un gran programa de transformación universitaria y social. Es decir, tú con un grupo desordenado no vas a ninguna parte, mucho menos vas a hacer una revolución. Tenemos que organizar la vida cotidiana de las casas. Entonces, nuestro primer objetivo fue reglamentar las casas del estudiante. Acordamos en reuniones de casas del estudiante que hacíamos, los consejeros de las casas, y acordamos que debemos de acordar un reglamento interior en las casas del estudiante. Y acordamos un reglamento. Y acordamos no como la autoridad quería, que todo el mundo tuviera 8 y de 8 para arriba, sino que fueran regulares, alumnos regulares. Fue el primer gran acuerdo. Algunas casas lo pudimos aplicar y otras no. Es decir, la Camilo lo pudo aplicar la Emiliano Zapata. La Emiliano Zapata tenía pocos problemas por eso, lo pudo aplicar la Madre Latina, pero no lo pudo aplicar la Isaac Arriaga ni la Nicolaita. De tal manera que las otras casas nos organizábamos con los que estaban de acuerdo al interior de esas casas que debíamos de sanearlas y sacar a toda la gente ahí fósil que no estudiaba, y fuimos y lo sacamos. Expulsamos de la Isaac Arriaga en una sola emisión a 200, pero en la Nicolaita expulsamos como a 150 y era la mayoría de la casa. Se quedó un grupo de estudiantes muy pequeño, pero eso revolucionó las casas del estudiante. La coordinadora siempre desde que nació, yo tengo entendido, se planteó por un lado mejorar su situación económica, que es lo que permitiría la estancia de los moradores, ¿no? Habría que asegurarles pues techo y comida, ¿no? Aumento al monto y número de las becas. Era material de dormitorio, era material de cocina, en las demandas materiales. Aquí en la Isaac no teníamos baños en condiciones, no teníamos regaderas, nos bañábamos a puro jicarazo, a pura cubetada, a sacarla ahí del aljibe. En la mañana los compañeros muy valientes para poder ir a la escuela, antes de irse a la escuela echaban su baño. Yo iba a las 2 de la tarde, entonces yo ya agarraba calorcito para cuando me tocaba echar mi baño para irme a la escuela. En 1966, las casas del estudiante habían perdido el reconocimiento en la ley orgánica de la universidad, así que al iniciar los 80, se emprende una gran batalla en coordinación con los maestros, trabajadores y alumnos de izquierda para lograr que nuevamente las casas del estudiante fueran reconocidas y tuvieran representación dentro del Consejo Universitario. Implementamos toda una jornada de lucha, histórica por cierto, la jornada de marzo que le llamamos. Hubo compañeros que se pusieron en huelga de hambre para lograr que nos resolvieran estas demandas. Pero además se planteaba otras cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, se planteaba la solidaridad con organizaciones hermanas igual de izquierda que estaban siendo atacadas por el sistema, entonces se tenía una relación estrecha con varias organizaciones. Las condiciones pues de la universidad, no que fueran democráticas, que una ley orgánica, que las autoridades fueran nombradas democráticamente, que, o sea, ya demandas de otro tipo pues que no solamente tenían que ver con el carácter económico.